Estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario y fíjense que no es nada ordinario estas enseñanzas tan extraordinarias que nos está enseñando Jesús el día de hoy. Y quiero comenzar con el profeta Sofonías. Donde nos hace énfasis en el Éxodo cuando Dios nos entrega las leyes divinas a través de Moisés. Busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son una enseñanza básica en la catequesis de niños, la cual todos nosotros participamos de ella alguna vez en nuestras vidas. Y ahora los que están haciendo educación religiosa para adultos, los de RICA, que estuvieron aquí la semana pasada, están aprendiendo de eso o han aprendido de los mandamientos de la ley divina, de la ley de Dios. Busquen al Señor ustedes, los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios. Todos sabemos los mandamientos, o por lo menos quizás conozcamos algunos o se nos hayan olvidado a otros. Pero son los mandamientos que Dios les dejó grabado en una piedra a Moisés. Eso lo podemos ver en el libro del Éxodo. Y si el mundo entero cumpliera los mandamientos de Dios, no estaríamos viviendo hoy las calamidades y los problemas y las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Yo les he hablado de esto anteriormente. Shema Yisrael, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso se lo predicarás a tus hijos día y noche. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo eso? No contesten. Pero son enseñanzas del Antiguo Testamento que nosotros tenemos que comenzar a practicar, si no lo estamos practicando, ponerlo en práctica para poder tener un mejor futuro, un mejor mundo. La segunda lectura. Consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. El Padre hablaba anoche de esto, en la homilía, cuando decía que la sabiduría de Dios ha sido presentada a los más humildes, a los más nobles, a los más gentiles. Eso no quiere decir que las personas que tengan preparación académica no lo tengan. Aquí en esta parroquia hay abogados, hay ingenieros, hay arquitectos, y son personas que trabajan en alguno de los ministerios o en alguna de los grupos de la iglesia, tanto aquí en esta parroquia como en la arquidiócesis. Conmigo se ordenó una persona que es abogado, y yo lo considero como un abogado santo. El señor Rob McCord, o el diácono Rob McCord, trabaja para el gobierno de Maryland. Y es una persona que yo la considero santa. Porque me enseñó mucho. A veces tenemos ideas erróneas por culpa de otras personas que han hecho mal su trabajo, mal su función, pues juzgamos a todos como que estas personas todos son iguales. Y en el reino de los cielos, en la viña del Señor, habemos gente buena y gente no tan buena. Eso lo hemos experimentado nosotros mismos, a veces aquí en la parroquia, a veces en nuestras comunidades. Pero el reino de los cielos ha sido anunciado a nosotros. Gracias te doy, Padre, porque no le has dado este conocimiento, no le has dado estas enseñanzas a los más poderosos, sino a los humildes de corazón, a estos que me acompañan. A esos que lo acompañaban eran los discípulos. ¿Quiénes somos hoy en día los discípulos de Cristo? Todos nosotros que estamos aquí. Semana tras semana venimos tratando de alcanzar ese reino de los cielos. Conozco personas que estuvieron por muchos años fuera de la iglesia y por alguna razón en particular, a veces una enfermedad, a veces una situación en la familia, esa enfermedad o esa situación difícil que pasaron los atrajo a ellos hacia Cristo.
tuvieron una experiencia con Cristo. Conozco gente que estuvieron presos, que estaban como decimos nosotros, en un bien bajo mundo. Y gracias a que estuvieron presos, una persona le llevó una Biblia y ante su desesperación lo único que podían hacer era leer la Biblia. Y hoy en día se han convertido en grandes proclamadores de la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque todo esto se lo has enseñado a los humildes. Como dice San Pablo a los Corintios, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, aunque los hay, pero no hay muchos. La palabra clave aquí es muchos. Hay sabios, pero no muchos. La mayoría somos humildes, somos gente que realmente hemos recibido el llamado en algún momento dado. Y la mayoría de nosotros recibimos ese llamado gracias a nuestros padres y nuestros padrinos que nos llevaron a la pila bautismal a ser bautizados por un sacerdote o un diácono. Y gracias a esa semilla que sembraron nuestros padres y nuestros padrinos, hoy estamos aquí siendo parte de ese grupo de los humildes, no de los muchos sabios. Y pasamos al Evangelio de San Mateo. Como yo les dije la semana pasada, San Mateo, los escritos de San Mateo eran dirigidos a la gente judía de aquella época. Cuando la semana pasada yo me enfoqué en la oscuridad y que le prometían al pueblo de Zabulón y Neftalí la luz, porque era un pueblo que vivía en tinieblas. Y el profeta le prometía esa luz a esas dos regiones. Y el Evangelio llevaba a Jesús a Cafarnaúm, que era un pueblo que también vivía en tinieblas, donde enseñaba que Cristo era la luz. Mateo estaba enfocándose como que Jesús era la luz para que ellos recordaran que Él estaba hablando a través de las enseñanzas que ellos sabían según las Escrituras del libro del profeta Isaías. Y hoy, en el Evangelio, en aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Porque Jesús subió al monte, lo escuchamos ahora en el Evangelio. Pero él estaba haciendo referencia al monte Sinaí, donde Dios le había entregado las tablas de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, a Moisés. Vean que él está llevando toda esta información, relacionando el monte para que los judíos entendieran y lo relacionaran con el monte Sinaí, donde Dios había entregado las tablas. Y aquí empieza toda la predicación, es lo que le conocemos nosotros como el sermón de la montaña. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El salmo que acabamos de escuchar, que me encantó la manera que Verónica y el coro lo cantaron. Si nosotros cumplimos esa primera bienaventuranza, automáticamente se van a cumplir todas las demás. Porque dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y fíjense que dicen dichosos los que lloran, dichosos los sufridos, dichosos los que tienen hambre. Y cada bienaventuranza es individual. Vean que no dice dichosos los que lloran porque serán consolados y dichosos los sufridos y dichosos, no dice eso. Cada bienaventuranza es independiente una de la otra. Pero al cumplir la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al cumplir esa solamente se van a cumplir todas, porque están ligadas a esta primera. ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere con dichosos los pobres de espíritu? ¿En dónde está enfocado nuestro espíritu ahora mismo? ¿Está enfocado en riquezas, en ganancias, en cosas materiales, en cosas mundanas? ¿O está fundada en seguir a Cristo, en atender a mi esposo, a mi esposa, atender a mis hijos? ¿Cuál es nuestra propiedad? ¿Cuál es nuestro enfoque hoy en día? ¿Cuál es nuestra meta realmente en nuestro corazón? ¿Está enfocada en cosas para seguir a Cristo, seguir a Dios? ¿O está enfocada en cosas que no son así, que son cosas del mundo? ¿Está enfocada en nuestro trabajo solamente? ¿Está enfocada? Claro, necesitamos el trabajo para sobrevivir. Pero el trabajo nos prohíbe
hacer las cosas por nuestros familiares. Estamos tan enfocados en el trabajo que nunca estamos en nuestras casas, que nunca le dedicamos tiempo a nuestras esposas, a nuestros esposos, que nunca dedicamos tiempo al hermano o la hermana que está enfermo, que está en la cárcel o que está pasando una necesidad. ¿Somos pobres de espíritu o somos ricos de espíritu? Porque si somos ricos de espíritu, las demás se nos van a hacer difícil. Estas bienaventuranzas, algunas personas dicen que esa es la lectura de los tontos. Porque las cosas que dicen aquí no van de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día el mundo nos da unas cosas que nos hacen creer o nos hacen pensar de una forma u otra de que están correctas, cuando nosotros sabemos, los que seguimos los mandamientos de Dios, sabemos que no es correcto lo que el mundo nos está enseñando allá afuera. Hay unas cosas que no es el mensaje de Cristo, que es el mensaje del mal. Y ustedes saben de la que estoy hablando. Cuando nos dicen que un aborto es un derecho, matar a un niño en el vientre de su madre es un derecho, eso sabemos que no es vivir en pobreza de espíritu. Sabemos que es vivir a favor del mundo, en contra de las enseñanzas de Cristo. Cuando sabemos que ya hay 7 países que han aprobado matar a un viejito que ya no reconoce a nadie, que está en etapa terminal y hay que matarlo, y no nos deja ver que la vida, la dignidad como ser humano, desde el nacimiento hasta la muerte natural, que es lo que Cristo manda y lo manda a la iglesia, pues ahí vemos también que eso no es vivir como pobres de espíritu. Ahí no estamos siendo pobres de espíritu, cuando estamos pensando como piensa el mundo, como piensan los gobernantes, cuando quieren dividir la familia, cuando quieren romper la inocencia de los niños por enseñanzas que no van de acuerdo a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de Cristo. Todas esas cosas tenemos que tenerlas pendientes para cuando nosotros oigamos o escuchamos o veamos alguna programación en la televisión que nos traiga incomodidades, no apoyemos ese programa que nos están dando en la televisión. No apoyemos ese programa que escuchamos en la radio. Lamentablemente aquí es un bombardeo constante a nosotros para quitarnos de esta bienaventuranza que nos promete Jesús en el Evangelio, Jesús en la montaña. De hecho, esto se conoce como el sermón de la montaña, es el principio del sermón de la montaña. Está en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, los que quieran leerlo. Y si leen la introducción al Evangelio de San Mateo, se van a dar cuenta de muchas otras cosas. Pero nosotros tenemos que estar pendientes, nosotros como cristianos, católicos, formados, tenemos que estar pendientes de estas cosas. A poder vivir pobres en el espíritu, siguiendo las enseñanzas de Cristo y no siguiendo las enseñanzas del mundo, ni de los gobernantes, ni de las figuras públicas que a nosotros a veces nos atraen. Porque a mí me ha pasado, a veces miraba una persona y cuando hizo un comentario que yo dije, Dios mío, y yo seguía a esta persona y aquí la embarró, como decimos en Puerto Rico. Porque una persona que uno admira hizo un comentario que yo lo encontré diabólico, hablando del derecho de la mujer y del derecho al niño a escoger su propio sexo. Un niño los niños que no saben nada, que dependen de nosotros. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Vuelvo al Sofonías. Ustedes, los humildes de la tierra, que cumplen los mandamientos de Dios. El cuarto mandamiento: honrarás padre y madre. ¿Y cómo es posible que un niño menor de 10, 12 años pueda decidir si quiere ser niño o niña? Y muchos católicos los estamos apoyando. Entonces, ¿estamos viviendo pobres en el espíritu o estamos viviendo a favor de lo que nos enseñan allá la sociedad? De eso es lo que estamos hablando. Pobres en el espíritu. Cumplamos los mandamientos. El niño debe respetar a sus padres.
El que honra a su padre y a su madre tendrá vida abundante, tendrá vida larga. Lo dice Dios, lo dijo el profeta Isaías. Pero ahora nosotros, los hijos, ellos deciden lo que quieren ser. Mientras sigamos viviendo arrastrados por la sociedad, no vamos a ser pobres en el espíritu y no vamos a poder cumplir con las bienaventuranzas que nos enseña hoy Jesús, que nos enseña hoy Cristo. Que estas bienaventuranzas nosotros nos enfoquemos, las veamos y seamos humildes de corazón, humildes realmente. Que cuando nosotros caigamos en una tentación, en un pecado, la reconozcamos y vayamos inmediatamente donde el sacerdote, para evitar que esa caída nos lleve a otras y otras y otras caídas. Porque no es justo que por un solo pecado y nosotros no reconocerlo y ir a donde el sacerdote, caigamos en un mal que puede ser un mal mortal, y si morimos en pecado mortal, no vamos a llegar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos existe. Y antes se hablaba mucho de esto en la iglesia. Hoy es una rareza que se hable. Yo recuerdo cuando era niño, si no te portas bien, la Virgen llora, me decían a mí. Si no te portas bien, no vas a ir a los cielos. Y eso siempre se quedaba grabado. Hoy en día le decimos eso a uno de nuestros hijos, se nos ríe. Tenemos que llevar la palabra de Dios como se nos fue dada a nosotros y hacerla a nuestros hermanos, llevarlos a ese mensaje. Llevarlos al mensaje de que tenemos que cumplir los mandamientos de la iglesia y cumplir las enseñanzas de la bienaventuranza, para que sí podamos todos llegar al reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.